Los 10 mandamientos son, tienen muchos nombres. Se les llama las palabras del pacto. Las palabras del pacto. Es interesante esto, es muy importante porque vamos a hablar de qué es un pacto. Las palabras del pacto en Éxodo 34:28. También se les llama las tablas de piedra en Éxodo 24:12 y en 31:18. Las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y también se les llaman las dos tablas del testimonio. En Éxodo, aparece en Éxodo 31:18, en 32:15 y en 34:29. Estos son los 10 mandamientos, o en griego el decálogo, las 10 palabras. A esto también se le llama la ley moral. La ley moral. Este pacto, que es unilateral, es un pacto teocrático, es un pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Han escuchado hablar lo del pacto social? Bueno, el pacto social sacó, creo que el primero que hace referencia a eso es Rousseau. Y hablando acerca de un pacto de la sociedad con sus gobernantes, ¿ya? Puede haber un pacto aristocrático, o sea, de los más nobles con con el pueblo, o un pacto democrático, de demos, pueblo, y kratos, gobernar. Entonces, el gobierno del pueblo, ya, entre paréntesis, lo que vamos a votar el 4 de octubre es un nuevo pacto. Entonces, ahí están las condiciones de este nuevo pacto. Hay un preámbulo, está todo el enunciado, los deberes y las obligaciones, y también los privilegios. ¿Mm? Todo eso está en este nuevo pacto. Este pacto, que es teocrático, ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos, eh, lo estableció Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Se habla de Horeb o se habla de Sinaí, vamos a ver por qué hace esa diferencia. Los 10 mandamientos ya vimos, o la ley moral, ¿m? En Éxodo 20 del 1 al 17, ahí está. Eh, También parte del pacto era la ley del altar o del acercamiento a Dios. Lo tenemos ahí en Éxodo 20, los versículos 24 al 26, y también en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 14 al 19. Y también tenemos las leyes civiles o leyes nacionales. ¿Sí? O sea, este pacto que Dios hace con su pueblo puede ser dividido de 3 maneras: el pacto moral, el pacto ceremonial y el pacto, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Eh, Esto fue dado en el monte Sinaí o en Horeb. Mire, para que entendamos por qué aparecen estos dos nombres. Es como hablar del monte Aconcagua, que está en la cordillera de los Andes. O sea, el Sinaí viene a ser el Aconcagua. Y Horeb es el cordón montañoso. Es como la cordillera. Por eso aparece Horeb, si no me equivoco, en Deuteronomio aparece, y en otros lugares, y monte Sinaí aparece en Éxodo. Es llamado también el monte de Dios. ¿Dónde está este monte? ¿Quién sabe dónde está este monte? Le voy a ayudar. Está en África.
El monte Sinaí está en África. El monte Sinaí está en Egipto. Estaba y está actualmente en Egipto. ¿Han escuchado hablar de la península del Sinaí? ¿Sí? Bueno, eso corresponde a Egipto igualmente hoy día. No es el monte más alto de ese cordón montañoso y no es tan alto en realidad, porque mide 2.285 metros, el Sinaí. Para llegar a la cima, los últimos 700 metros de subida han hecho escalones, ahora eso obviamente con fines turísticos, y realmente es un peladero, no hay nada, hay roca granítica, y interesante leer eh, cómo es que Dios desde ese lugar da la ley. Este es el pacto antiguo, el antiguo pacto, que nos aparece, ¿cierto?, en el capítulo, si uno lee las manifestaciones que tenemos ahí de Dios, en el capítulo 24, versículos 18 y 19. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué número era, pastor? Perdón. Éxodo 24, 18 y 19. Éxodo 24, 19. Perdón, es Éxodo 21. No, 21. ¿por qué? Espera. Es 20, 18 y 19. Y me equivoco. ¿Lo leo? ¿Sí? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Toda esta manifestación del estruendo, de los relámpagos, del sonido de la bocina, esto no era que habían sacerdotes tocando las bocinas, esto no era humano. No era humano. Imagínense lo que es estar en un lugar completamente desolado y con estas manifestaciones, no solamente de fuego, de humo, sino que también de temblor. Y además con la advertencia, si ustedes leen en el capítulo 19, de que no debían acercarse al monte porque los que traspasaran el límite iban a ser asaeteados, o sea, le iban a llegar flechas en las cuales ellos iban a morir, sea hombre o sea animal. Este es el contexto de terror. Por eso es que ellos dicen, no, habla tú con Dios, nosotros no, nosotros te vamos a ir a ti. Esto lo repite el autor de Hebreos en el capítulo 12. El autor de Hebreos lo describe capítulo 12, el 18 al 21, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ese es el momento en el cual Dios da este pacto, esta ley. Para aquellos que dicen, bueno, pero es que ahora estamos en la gracia, ya esto es distinto, antes como que Dios inmediatamente castigaba, ahora no, Dios no castiga porque Él es amor. Bueno, leamos los versículos 22 al 29 de Hebreos 12. ¿Cierto? Leímos, no os habéis acercado, a partir del versículo 18, no os habéis acercado al monte, ¿sí? No, ustedes no, le está hablando el autor de Hebreos a sus lectores, ustedes no pasaron por eso, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No hay diferencia. La diferencia está ahora en el nuevo pacto, no en Dios. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue juzgando y condenando el pecado. La diferencia de la cual nosotros hoy día gozamos es el nuevo pacto que usted lo encuentra ahí en Jeremías capítulo 31. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 31. Aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ve? Está haciendo referencia a este antiguo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto, que nos promete 4 cosas. ¿Qué nos promete? Nos promete un cambio de corazón, nos promete comunión con Dios, nos promete conocimiento del Señor y nos promete perdón de pecados. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, pero Él ahora ha establecido un nuevo pacto. Con el pacto antiguo, Él nos estaba diciendo, haz a fin de vivir. Con el nuevo pacto nos dice, vive a fin de hacer. Es distinto.
Es distinto. Entonces lo que hemos leído de Hebreos 12, del 22 al 29, donde termina porque nuestro Dios es fuego consumidor, eso tiene que ver con el nuevo pacto. Si ustedes quieren ver un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hay 3 libros en el Nuevo Testamento que van a hablar de ello. Ustedes pueden profundizar ahí. Estos 3 libros son la epístola a los Gálatas, la epístola a los Romanos y el libro de Hebreos. En estos 3 libros, leímos recién el capítulo 12 de Hebreos, y ahí encontramos ciertos contrastes. Hay más, porque en el capítulo 8 también está hablando, justamente habla del nuevo pacto. Entonces ahí encontramos contrastes entre el antiguo y el nuevo. También lo encuentras en Gálatas y lo encuentras en Romanos. Muy bien. Los 10 mandamientos o la ley moral no nos fueron dados para ser salvos, no nos fueron dados para encontrar la salvación. Los 10 mandamientos, la ley moral, nos muestran nuestra pecaminosidad. Eso lo dice taxativamente Pablo ahí en Romanos, capítulo 7, donde dice, porque yo no conociera, dice, el pecado si no es por la ley. La ley lo hace evidente, evidencia el pecado en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos muestra nuestra pecaminosidad. ¿Dónde encontramos en este pacto que Dios establece un germen del Evangelio? Pensemos. Inmediatamente luego de la ley moral, Él da la ley del altar. En Éxodo 24. Perdón, Éxodo 20, 24. Éxodo 20, del 1 al 17, tenemos la ley moral, los 10 mandamientos. Del versículo 24 al 26, tenemos la ley del altar o la ley de acercamiento a Dios. Si se transgreden los mandamientos, entonces podemos acercarnos a Dios por medio de esto que Dios establece. ¿Qué es? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esta ley de acercamiento a Dios es el germen del Evangelio que encontramos en el pacto de Dios. ¿Por qué germen del Evangelio? Porque ¿qué es el Evangelio? Es Dios llegando al hombre, es la manera en la cual nosotros podemos llegar a Dios. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Nadie vendrá al Padre si no es por mí. O sea, igual hay una cierta delimitación para llegar a Dios. Y aquí lo tenemos que, si se transgreden los mandamientos, entonces hay un altar. En ese altar debían hacerse los sacrificios y los holocaustos. Y cuando usted ve en el libro del Levítico, por ejemplo, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por hierro, alguien que hizo algo malo, pero no tenía la intención de hacerlo, pero igual es pecado. Entonces estaba establecido qué era lo que debía hacer. De esta manera, entonces,
Dios nos da su ley. En nuestra confesión de fe, y ahora vamos a nuestra confesión de fe, no recuerdo dónde lo dejé. Acá está. En nuestra confesión de fe, los que la tengan ahí, el capítulo 19 nos habla de la ley de Dios. En capítulo 19 nos habla de la ley de Dios. En 3 artículos seguidos nos hace la distinción de la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. El artículo 2 dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Claramente aquí a qué hace referencia, y están las citas bíblicas, ¿cierto?, a continuación. La ley ceremonial, el artículo 3 dice: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, o sea, los 10 mandamientos, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces aquí tenemos, la vez pasada hizo una mención Leonardo acerca de la ley ceremonial, la ley civil. Bueno, aquí la confesión está respondiendo, y es bueno que nosotros miremos también estas cosas. Y también tenemos la ley civil en el artículo 4, pues dice: Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Noten entonces que también tenemos principios. Esta es una palabra que debiéramos internalizar nosotros. Si no hay una ley respecto de algo, pueden haber principios que podemos seguir y no vamos a errar. Entonces, podemos sacar principios de las leyes ceremoniales y principios de las leyes civiles. Hay principios de la ley civil, por ejemplo, cuando dice que cuando lleguen a territorio nuevo, que cuando venzan a un pueblo, que no salen el lugar, o sea, que no echen sal, que no arranquen los árboles frutales. Esas eran cosas que hacían los pueblos antes. Dios prohibió eso. No le echen sal a la tierra. Porque, bueno, ¿qué es lo que hace? La esteriliza. No arranquen los árboles frutales. Ahora, de ahí podemos sacar principios que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la tierra, de no hacer cosas que estorben, que perjudiquen, que la tierra sea fructífera. Es un principio. Entonces debemos tener cuidado qué es lo que estamos echando. Verter, por ejemplo, cloro en la tierra.
petróleo, aceites. Todas esas cosas son dañinas para la tierra. No lo debemos hacer. Porque si somos buenos mayordomos, vamos a cuidar la creación de Dios. Vamos a cuidar los arbolitos. Ay, es que ese árbol no es mío, pero está enfrente suyo, riéguelo. ¿Hay una ley que dice eso? No, no hay ninguna ley, pero hay un principio a seguir. Entonces riegue el arbolito que está enfrente. ¿No es suyo? Bueno, pero riéguelo igual. Cuidar las cosas. Esos son principios. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quedan 5 minutos escasos. No hay duda, no hay pregunta. Ya pues, pero es que, a ver, o sea, ustedes insisten en ponerse en muteado. Esta es una clase, pueden levantar la mano y pueden decir, pero pastor, ¿ok? Entonces yo les puedo decir, ok, hable, o si no, espéreme un ratito. Pero si no, no va a funcionar. Hoy vinieron bastante flojitos para leer. No me gustó mucho eso. Espero que en la próxima clase lean, hermano. Busquen en la escritura y lean. Sebastián, tu pregunta. Hola, buenas a todos, hermano. La duda, bueno, una duda que me quedó prácticamente, que según los artículos 2, 3 y 4, ya Jesús como que vino a anular, lo que yo entiendo, anular los 10 mandamientos, o nosotros igual debemos respetar esos 10 mandamientos. No, es que, a ver, es que son dos cosas distintas. La ley moral, ya, el artículo 2, mira, leamos nuevamente el artículo 2. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. No lo dice aquí, pero esta ley, la ley moral, es permanente, esta no caduca. El mismo Señor dijo que no he venido a abrogar la ley, haciendo referencia ¿a qué? A la ley moral. Ahora, cuando tú lees el tercero y el cuarto artículo de la Confesión de Fe, habla de que estas cosas, ¿cierto?, fueron habiendo Pastor, sido, dice, ¿sí? En el 5 creo que habla más respecto a lo mismo. Tienes toda la razón. Miren, gracias. A ver, dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Ahí me quedó más claro, gracias. Sí, te fijas, había que leer más el capítulo 19 solamente. Cuando dice que la refuerza, por ejemplo, es cuando Jesús dice que, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira en su mujer, a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, la ley sanciona el hecho en sí, pero Jesús la interpreta de una manera de poner un cerco mucho más amplio, porque dice que no es el hecho, sino que tener la intención de hacerlo ya estás infringiendo el mandamiento.
Entonces la amplía mucho más. Y la ley moral nos obliga a todos, creyentes y no creyentes, los obliga a todos. ¿Se imaginan que la ley moral obligara solamente a los creyentes? ¿Que no obligara a los no creyentes? O sea, si alguien me roba, yo no tendría por qué alegar, porque para mí está mal, pero para él no. Bueno, eso es algo que está pasando hoy día. Pastor, ¿Sí? Diana. Leonardo. Cuando habla Jeremías 31:31, que daré mi ley en su mente, ahí se refiere a los 10 mandamientos. A la ley moral, sí. Gracias. Ya, la última, porque ya son las 11. Leonardo. sí, no, pastor, yo quisiera agregar simplemente, si usted me lo permite, que la ley moral de Dios es la esencia misma de Dios. Es lo que a Dios le agrada, o sea, lo que Dios mandó como bueno, como agradable, no es porque eso sea bueno en sí mismo, sino que porque Dios es bueno. Es por eso que la ley moral no la podemos obviar ni la podemos eliminar, porque es la esencia misma de Dios. ¿Sí? Recuerden que, como lo dice Pablo, que el cumplimiento de la ley, dice, está muteado. El amor. Amar al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. amor. Dios es Amor. amor. La ley moral es una declaración de amor. Lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir desarrollando. Muchas gracias, hermanos. Llegamos hasta aquí. Demos gracias al Señor por este tiempo.